Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Gracias a Lorenzo, a Denise, a Sergio por estar aquí esta mañana con tantos temas a la mesa. Y bueno, yo propongo arrancar con un comentario de ustedes de algo que marcó sin duda la semana pasada de manera muy fuerte, cómo se realizó un operativo de más de 200 personas, de más de 200 miembros del ejército y de la policía, pues para investigar lo que había detrás de una camioneta que fue estacionada enfrente de la refinería de Salamanca, esa camioneta que tenía un dispositivo explosivo. Y bueno, pues esa camioneta y ese dispositivo no iban solos, porque también había una manta en la zona periférica del lugar, y esa manta tenía abiertas amenazas en contra del presidente de la República para dejar de hacer lo que hace, en pocas palabras. El conjunto de cosas, Lorenzo, nos llevan a muchos planteamientos, desde luego el tema de la seguridad del presidente, el tema de si le hacemos caso o no a una manta como las cientos de mantas que hemos visto a lo largo de los años que se ponen en lugares estratégicos. ¿Qué decir, Lorenzo, de este tema que sin duda sigue aquí, ¿no?, entre nosotros? Claro que es un tema central, Carmen. Empecemos por lo de la amenaza, la manta. En otros países siempre hacemos referencia a Estados Unidos. Cuando ocurre algo así, se hace toda una investigación, entran desde el servicio secreto hasta el FBI, etcétera. No se puede dejar de lado. No sabemos exactamente cuántas veces se atentó contra la vida de los presidentes. Tenemos algunas referencias, bueno, muy claras. Pongámosle, del momento en que esto ya se pacifica, después de que termina la revolución y las reformas cardenistas, etcétera, etcétera, y en la posrevolución, con Ávila Camacho. Bueno, pues Ávila Camacho, el teniente de la Lama, le disparó, o sea, su propia escolta, así como a Indira Gandhi. Luego tenemos indicios, yo no sé tú, Carmen, de que algo pasó con Ernesto Zedillo cuando iba o planeaba ir, o fue, no sé, por ahí por el desierto de los Leones a hacer bicicleta de montaña, y que también ocurrió algo. En fin, el punto es que no se puede dejar la seguridad del presidente como una cosa secundaria, pero menos en una situación como la actual. Para algunos de nosotros, no para todos, desde luego, el cambio político es positivo, pero para otros es muy negativo. Como todo cambio y cambio de fondo, piénsalo en la historia del siglo XIX y del siglo XX, un movimiento que intente de raíz modificar las cosas, generalmente lo hace teniendo a una persona como eje. Ya no nos vayamos muy lejos aquí con nosotros. Bueno, pues el desafío al PRI que implicó el neocardenismo, pues tenía como eje a Cuauhtémoc Cárdenas. Si en los primeros etapas de un cambio así, tú atentas contra la persona que funciona como eje cuando todavía no está institucionalizada el nuevo sistema, etcétera, le tiras al corazón. Si el atentado se hace ya ha pasado un tiempo, cuando hay mucha burocratización y se puede sustituir rápidamente a un líder por otro, creo que el problema es menor. En nuestro caso, pues, la figura del presidente sí es central, es insustituible por ahora, y la seguridad del presidente es importante para todo el proyecto. Ahora, como tú viste en el buzón de voz que te llegó hoy, uno de los buzones de voz que te llegó hoy,
la forma de entrar en contacto de López Obrador con la población es muy directa, no tiene precedentes. Ni con Lázaro Cárdenas era tan directa, es parte. Esta forma tiene sustancia, no es nada más forma, pero tiene un riesgo enorme. Andrés Manuel no quiere reconocerlo, al menos públicamente, pero es, creo yo, que importante para él, para su movimiento, para quienes le apoyamos, que se cuide, porque sí, él señala, y con eso termino, es muy importante, dice Andrés Manuel, para mí estar en contacto cotidiano con la gente de alguna manera, verla, sentirla, oírla. Claro, eso contrasta notablemente con la burbuja que tenían los otros presidentes. Esa expresión de un guardia presidencial en relación a Peña Nieto, y que le gusta mucho citarla a Sergio Aguayo, que ya al presidente no se le toca, se le ve. Creo que el contraste es pues mayor, difícilmente puede ser, pero tiene un riesgo, y el riesgo para algunos no ha de ser riesgo, al contrario, lo han de desear, pero para otros sí es extraordinariamente importante preservar la figura, la persona del presidente, y este tipo de amenazas, ¿de quién vino? ¿Quién sabe? Porque Sí. un grupo puede firmarla, la amenaza, pero proceder de otro, de dentro, de fuera de las instituciones gubernamentales. De todas maneras, hay que tomarla en serio, Carmen. Sin la menor duda. ¿Qué dices, Denise, de este tema? Estoy de acuerdo con Lorenzo, este gobierno está sacudiendo, está enfrentando, está afectando intereses políticos y económicos a lo largo de todo el sistema mexicano. El huachicoleo, sin duda, es uno de esos intereses, y vemos ahora que el gobierno, al confrontar a una red de crimen organizado que se encuentra tanto fuera como dentro del Estado, pues despierta la reticencia, el rechazo de quienes se oponen a la estrategia gubernamental. Lo ocurrido en Salamanca es evidencia de ese grado de resistencia. Es la rebelión de los intereses enquistados. Aquí hay causa y efecto, y el efecto es algo que ojalá sirva para aumentar, para fortalecer la seguridad personal del presidente. Sería irresponsable no hacerlo. Ahora, el gobierno cuenta, como lo revelan las encuestas, con un apoyo generalizado al combate contra el huachicol. El presidente tiene a la población de su lado en esta lucha. A los que no tiene es a las calificadoras, porque habría que recordar que también esta fue la semana en la que Fitch rebajó la calificación de la deuda de Pemex. ¿Y por qué lo hizo? Porque no le parece a la calificadora que el combate al huachicol y los recursos que podrían ahorrarse vía esa estrategia, junto con el plan de negocios de Pemex que el gobierno ha planteado para atender la crisis heredada de Pemex, sean suficientes para sacar a la empresa del hoyo. Moody's no reduce la calificación, le da el beneficio de la duda al gobierno, pero a muy corto plazo. Y creo que habría que resaltar que el presidente responde diciendo que las calificadoras son hipócritas y jamás alzaron la voz cuando se dio el saqueo bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y sí, las calificadoras son hipócritas y amorales, pero no es su objetivo calificar las estrategias políticas o la catadura moral de un gobierno. A lo que se abocan es a examinar si las estrategias financieras van a ser redituables en el largo plazo para los inversionistas. Y querámoslo o no, las calificadoras mueven a los mercados, definen
o tienen impacto sobre los flujos de inversión que México necesitará en el futuro y que Pemex también necesita precisamente para encarar todo lo que heredó en términos de malos manejos, mala administración y corrupción de gobiernos anteriores. Entonces creo que la confrontación que se dio la semana pasada, el presidente tiene razón en llamar hipócritas a las calificadoras, pero eso no va a incidir en la manera en la cual determinen su postura con respecto a Pemex, y quizá esto debería llevar, así como lo de Salamanca, ojalá fuera un llamado de atención para incrementar la seguridad personal del presidente, ojalá que esta confrontación con las calificadoras llevara a una revisión del plan de negocios de Pemex y quizá mirar a su dirigencia actual para ver si tienen la capacidad técnica para lidiar con esos problemas heredados y los retos a futuro, Carmen. Gracias, Denise. ¿Qué dices, doctor Sergio Aguayo, del tema que propusimos inicialmente, que tiene que ver precisamente con pues el mensaje, el contexto en que se da el mensaje, lo ocurrido en Salamanca? Carmen, voy a tomar un ángulo diferente. Primero, resaltar que es el primer pronunciamiento público negativo de un sector que se siente afectado por el operativo contra el huachicol. Es bien notable que este pronunciamiento venga de un cartel relativamente pequeño, porque el cartel de Santa Rosa de Lima es una región de Guanajuato, nada más. En caso de que sean ellos, ¿no? En caso de que sean ellos, pueden ser otros, pero en todo caso es un mensaje ominoso, pero que viene de un actor relativamente pequeño y que tiene dos ingredientes. Uno, el aviso de que puede haber actos terroristas en contra de instalaciones estratégicas del Estado mexicano, una refinería, el sentido de la camioneta, y dos, el aviso de que puede haber un ataque a la integridad personal del presidente. Ese es el rasgo ominoso. Eso me lleva al segundo aspecto. ¿Qué tan importante, qué tan relevante es esa manta y esa camioneta? ¿Cuál es el significado? Y aquí, por supuesto, está la posibilidad de que no sea el cartel de Santa Rosa de Lima, relativamente pequeño, sino el cartel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, que adquiriría y que está dispuesto, ya lo ha demostrado, a enfrentarse abiertamente con las fuerzas del Estado. Hasta un helicóptero le tumbaron al ejército en Jalisco hace ya algunos años. Lo ignoramos, no sabemos cuál sea la relevancia que tenga todavía, pero eso me lleva a un segundo aspecto que no se ha resaltado. Dada la magnitud del operativo contra el huachicol, llama la atención el silencio de los presuntamente implicados. No sé si a ustedes no les ha parecido curioso que, por ejemplo, el sindicato petrolero como tal haya guardado un espeso silencio. Los empresarios a los que se está acusando, están reaccionando de manera muy discreta. Nadie está queriendo salir a enfrentarse a esta política que tiene una gran popularidad, pero tal vez ahí es donde deberíamos también expresar una preocupación, porque que un cartel pequeño o mediano o grande haya salido públicamente es preocupante y es ominoso, pero que ese estado paralelo, ese que está conformado por el huachicol, esté guardando silencio, tal vez sería más preocupante, porque probablemente están buscando la forma como van a reaccionar para defender sus intereses, porque definitivamente no creo que vayan a entregar fácilmente ese negocio multimillonario. En suma, es un mensaje muy ominoso y que probablemente relevante, pero más relevante todavía es el silencio de los presuntamente responsables.
Bueno, aquí déjenme enlazar lo que está diciendo Sergio con otro tema que, bueno, como hemos dicho aquí ya repetidas veces va junto con pegado, porque al final aquí lo que tenemos es efectivamente una estrategia de combate al robo de combustible con el cierre de ductos y demás cuestiones, pero también se ha abierto una serie de investigaciones desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Se ha comentado ampliamente las investigaciones en contra de 14 empresas, 13 de las cuales son franquiciatarias de Petróleos Mexicanos. Y bueno, aquí hay un tema que tiene que ver con que se congelaron cuentas de Hidrocina. Tú dices que no hay en escena los actores del asunto. Bueno, Hidrocina se supo que fue parte de esta investigación y buscó un amparo y consiguió que la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar sus cuentas se revocara, se eliminara, dado que alguna vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera no podía bloquear cuentas bancarias de no haber una solicitud internacional, y no la hubo en este caso, y por lo tanto, al no cumplirse eso que la Corte había resuelto en su momento, pues se descongelaron las cuentas congeladas. Ese es un elemento importante que nos lleva al tema de cómo se va a ir enfrentando en términos judiciales, de inteligencia y la resolución de las propias instancias judiciales, el combate al robo de combustible y demás delitos. Eso nos lleva al tema del Poder Judicial en su conjunto, que hoy fue materia importante de la conferencia de prensa de esta mañana. Dos grandes asuntos me permito adelantar. Está la estrategia para la búsqueda de miles de desaparecidos, que les propongo no dejar de comentar esta mañana, pero también está las preguntas hechas al presidente sobre el tema judicial y sobre la terna enviada a el Senado, la terna enviada por el presidente López Obrador, para que de ahí surja una nueva ministra de la Corte, ya sea la magistrada Maya, ya sea Loreta Ortiz o ya sea Jazmín Arizmendi, que es pues una jurista encargada del Tribunal de Justicia Administrativa y también esposa del constructor Riobó, José María Riobó. En el caso de Loreta Ortiz, bueno, también muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, como se sabe, pareja de José Agustín Ortiz Pinchetti. Y bueno, en fin, el tema aquí es la cercanía de las tres postuladas con el presidente de la República. Denise propone el tema y yo propongo que antes de escuchar su opinión y su análisis, escuchemos lo que dijo López Obrador esta mañana cuando se le preguntó de esta terna, cuando se le planteó la cercanía de las tres personas al Ejecutivo, y esto fue parte de lo que contestó. Facultad del Ejecutivo, enviar la terna y cumplo con la ley. No existe, en el supuesto de que fuesen militantes de mi partido, en el supuesto, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, no hay un impedimento para que el miembro de un partido político pueda ser postulado para ocupar un cargo. No existe. Propuse 3 mujeres que tienen mérito propio, las 3. También, Denise, el presidente se refirió a Julio Scherer y a Ríos Farhat, la nueva titular del SAT, reconociendo que hablaron respetuosamente con los ministros de la Corte. Déjenme recuperar este fragmento también. Acerca de cómo se evitó de que en la Corte se fallara para que se les devolvieran los impuestos a los exdueños de la empresa Modelo, pues sí, intervenimos. El consejero jurídico de Presidencia, de manera muy respetuosa, con la directora del SAT, que es una
espléndida abogada, una muy buena abogada, además de ser una muy buena profesional, es una mujer honesta, Margarita Ríos. Se habló con los ministros de manera respetuosa. Una cosa es ordenarles, otra cosa es presentar, como lo puede hacer cualquier persona, cualquier interesado, argumentos, que se escuche a las partes antes de que se emita una resolución. Ya existía un proyecto, un ministro había elaborado el proyecto para que se pagara, para que se devolviera el impuesto sobre la renta. Ya estaba el proyecto y otros ministros votaron en contra. Parte de lo que dijo esta mañana Andrés Manuel López Obrador. Denise Dresser, ¿qué dices? El presidente sí cumple con la ley, pero no con el imperativo de los contrapesos y la autonomía judicial, que son elementos fundamentales de cualquier democracia que se precie de serlo. La terna me parece preocupante por el perfil de las candidatas y porque manda un mensaje negativo precisamente por la falta de autonomía y el obvio conflicto de interés. Dos de ellas estuvieron en la terna pasada y la comparecencia particularmente de Celia Maya evidenció su falta de preparación en muchos temas que tienen que ver con el conocimiento de la Constitución incluso. Además fue candidata de Morena, esto no es una especulación. Loretta Ortiz, tan militante fue de Morena que el día de su comparecencia presentó una carta de renuncia al partido y fue también abogada de Morena. La tercera es esposa del asesor contratista preferido del presidente. Es una terna que por estas características hubiéramos criticado bajo Peña Nieto y que por congruencia deberíamos cuestionar ahora. El movimiento ciudadano sin cuotas ni cuates nació precisamente para combatir la selección de Eduardo Medina Mora, su nombramiento a la Corte, no solo por su perfil de procurador priista, sino también por el mecanismo de designación que lo llevó ahí, fast track, sin suficiente auscultación, sin participación de la sociedad civil, sin escrutinio de la prensa. Y esos vicios en la designación de Medina Mora, tan combatidos, tan criticados, ahora años después no se combaten, se repiten. Y con mayor obviedad, sobre todo en el caso de Yasmín Esquivel, esposa de Riobó. Y aunque sí tiene una trayectoria profesional independiente, su caso constituye un obvio conflicto de interés. Si Peña Nieto hubiera nombrado a la Corte o como parte de una terna a la esposa de Juan Armando Hinojosa del Grupo IGA, hubiera ardido Troya. En las comparecencias de la última terna, dos de las mujeres ahora repiten, dieron muestra de su falta de preparación, su falta de conocimiento técnico y su falta de visión sobre la justicia constitucional. Celia Maya habló incluso de que su método de hacer justicia era tener sensibilidad. Cuando fue cuestionada por el tema de la Guardia Civil, parecía que no conocía el artículo 29 y el artículo 129 constitucional. Habló de cómo se sentía partícipe del nuevo proyecto de país. Y reitero el caso de Loretta Ortiz,
presentó su carta de renuncia de Morena el mismo día de su comparecencia, de una forma que era risible, intentando subrayar su independencia judicial. Y creo que aquí el tema no es la honestidad o la integridad personal de las candidatas. Creo que el cuestionamiento tiene que ver en torno a su autonomía política, su autonomía judicial, y la gran pregunta, habiendo mujeres con mayor capacidad, ¿por qué estas que producen escozor por la cercanía, por el conflicto de interés que es evidente y que fue uno de los grandes temas que se le criticó a Peña Nieto en el sexenio pasado? Y también preocupante que el presidente mencione el caso de la Suprema Corte, en el cual nos dice que su gobierno intervino para cambiar un proyecto que le parecía negativo, una resolución con la cual no estaba de acuerdo. En una democracia normal, funcional, el presidente no interviene en casos de la Suprema Corte, y aunque hubiera presión política tras bambalinas, como siempre se ha dado, no es algo que los presidentes deberían ostentar, ni celebrar su intervención, que coarta la posibilidad de la autonomía judicial en una democracia, Carmen. ¿Qué dices, doctor Sergio Aguayo, sobre este tema, sobre lo que oímos de Andrés Manuel López Obrador esta mañana en su respuesta al tema de la terna y lo que dice Denise? Difiero en algunos sentidos de las consideraciones que hace Denise. Primero, creo que Andrés Manuel, el presidente, está ejerciendo su derecho a nominar. Que él presente a candidatas afines a su partido y a él mismo, desafortunadamente es una tendencia natural en el ejercicio del poder. Yo aquí me referiría más bien a la necesidad que tenemos de exigirle al Senado, tal vez no a Morena, porque sabemos que ya hay un voto disciplinado, salvo algunas excepciones, pero sí a los otros partidos de oposición para que hagan un escrutinio muy riguroso de las trayectorias y de las calificaciones que tienen las tres candidatas, cualidades intelectuales, profesionales. En mi opinión, sin ser abogado y por tanto partiendo con cierta desventaja, conozco a dos de las tres candidatas y me voy a referir a ellas. En el caso de Loretta Ortiz, considero que es una muy buena abogada, es profesora del Ibero, que tiene los ingredientes intelectuales y que en su carrera académica y profesional ha demostrado independencia de criterio. Ignoro si eso la califica o no para la Suprema Corte, insisto. El caso de Jazmín Esquivel Moza, yo no la descalificaría por ser la esposa de Riobó, pero sí creo que es muy cuestionable el comportamiento que ha tenido como presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, porque ha mostrado, de acuerdo a diferentes casos, la Supervía Poniente, por ejemplo, su tendencia a favorecer a los desarrolladores y a los gobernantes en turno. Creo que ese es el tipo de escrutinio y de exigencia que deberíamos tener, revisar con mucho cuidado y esclarecer hasta qué punto están capacitadas para ejercer de manera razonablemente autónoma e independiente el cargo de ministra de la Suprema Corte. Sobre Celia Maya, reconozco que no sé casi nada, por tanto prefiero no opinar sobre lo que sé, pero insisto, la exigencia debe ser a los senadores y sobre todo a los senadores de oposición para que demuestren que tienen, nada más de tener los votos para completar la mayoría calificada, que tienen la capacidad para investigar y cuestionar y poner en evidencia o para disipar las dudas que se tengan sobre las candidaturas de las tres candidatas. Y en caso de que
ninguna de ellas reúna los requisitos, pues que lo digan y que lo demuestren, sobre todo. Pues ahí está el tema, Lorenzo. ¿Qué dices tú? ¿Cómo lo ves? Bueno, si Sergio dice que no conoce más que a 2 de las 3 personas propuestas por Andrés Manuel López Obrador, pues yo estoy peor, porque yo no conozco más que a una, a Loretta Ortiz. Sí, la he visto en varias ocasiones como académica de la Ibero y como una gente bastante comprometida con la idea de que México tiene que cambiar. Pero como dijo Sergio, yo no soy abogado. Y en ese mundo de los abogados, del cual me siento muy distante, quizá porque mi educación original tuvo lugar cuando en México el derecho no importaba, las razones por las cuales se tomaban decisiones no tenían nada que ver con el derecho. A mí me pareció algo que no era apasionante. Ahora lo lamento un poco, pero es tarde. Yo no sé gran cosa de ese mundo. Insisto, a Loretta la conozco y estoy de acuerdo con Sergio. Es una decisión del presidente, está hecha de acuerdo al marco formal y ahora le tocará al Congreso. En Estados Unidos, claro, que siempre nos referimos a Estados Unidos, ¿verdad? Es nuestro punto de referencia a querer que no. Cada presidente propone para sustituir a alguien en la Corte, pues al conservador o al liberal que se asemeja en sus preferencias políticas al presidente. No hay nada novedoso en esto. Es el Congreso el que, en el caso norteamericano, por ejemplo, en la última proceso de selección de la Suprema Corte, donde realmente se le cuestionó al propuesto por el presidente norteamericano, y todos vimos la dureza con la que la oposición demócrata trató al propuesto para el cargo. Finalmente llegó, y la Corte norteamericana está ahora muy sesgada hacia lo conservador, como es el gobierno de Washington, como el gobierno federal. Es un caso clásico de lucha política, así que en efecto tiene que ponerse el problema de los pesos y contrapesos, de los pros y contras, no en el presidente. Él, claro que no quiere ponerse contrapesos él mismo. Bueno, podría ser, pero es realmente raro. Entonces, ese papel le corresponde al Congreso. Es ahí donde vamos a juzgar la capacidad de hacer las preguntas, de cuestionar la propuesta de Andrés Manuel y la capacidad de las 3 personas que van a tener que enfrentar esa especie de jurado para responder y responder bien a las preguntas. Ahora, el otro punto, el punto que va muy en la biografía de Andrés Manuel. ¿Te acuerdas cuando hace, ya no sé, 10, 15 años, cuando estaba al frente del gobierno de la Ciudad de México Andrés Manuel, y que le querían hacer pagar una indemnización enorme y con apoyo, si mal no recuerdo, de abogados del PAN, sobre un predio que se había expropiado y que luego se había ya afincado en el sur de la ciudad, creo? Y Andrés Manuel se negó, y él personalmente estuvo explorando la naturaleza original de esa propiedad, hasta que descubrió que quienes hacían la demanda
habían estado en acuerdos con quienes tenían el registro de la propiedad, el archivo de registros de la propiedad, y que no era cierta la validez de los títulos de esas personas, que le pedían millones de pesos al gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que ahí quedó un poco en esa parte de su biografía lo que ahora se señala, querer regresarles impuestos sobre la renta, que es una de las partes que hemos visto una y otra vez, uno de los elementos que hemos visto una y otra vez, de cómo el gobierno y Hacienda ha favorecido a quienes tienen muchísimos recursos, devolviéndoles los impuestos. Supongo que como él dice, Andrés Manuel, dice, presentar respetuosamente los argumentos. Ahora, la Corte es independiente, puede hacer lo que se le dé la gana, puede oír los argumentos o no oírlos. Denise tiene razón, sería mejor nunca argumentar, pero lo que está en juego aquí es mucho. Está en juego una cantidad enorme de dinero y una fórmula que ha venido a reforzar la mala distribución de la riqueza en México y hacer más poderosos a los poderosos. Entonces, presentarle a la Corte unos argumentos para que lo piensen dos veces, bueno, pues sí, no es lo común, estoy de acuerdo, pero tampoco es una acción ilegal, criminal, o que pueda ser objeto de una controversia formal. Fue y le dio los argumentos, los forzó, es probable que se hayan sentido bajo presión, pero en fin, queda al criterio de cada uno de nosotros decidir si estuvo bien o estuvo mal. Denise considera que estuvo mal, yo no lo sé. Pues ahí queda parte de lo que aquí se tiene que discutir y analizar, precisamente sobre el tema de la terna, el tema del papel judicial, este último asunto respecto a la intervención o la sugerencia o el acercamiento respetuoso con los ministros de la Corte que reconoció existió para el tema de los impuestos y del Grupo Modelo. Y bueno, pues todo esto que forma parte del asunto. Déjenme, antes de ir al tema de esta mañana sobre las desapariciones en México, que me parece muy importante, al final de cuentas, que se defina la estrategia de cómo se va a enfrentar este tremendo asunto. Antes de eso, pues sí que llama la atención la forma en que cerró la conferencia de prensa López Obrador. No se aguantó la frase, esta que hemos oído en las marchas, en las manifestaciones, esto que engloba esencialmente lo que millones de personas en este país pensamos respecto precisamente a la corrupción o a la intervención indebida, en este caso de jueces, cuando se trata de salvar a delincuentes, entre otras cuestiones. Pues esto, que así cerró López Obrador. Y el juez, magistrado, ministro, que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado. Cuando menos. Nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que, sabiendo de que hubo una tranza, me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro. Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós. Veo tu sonrisa, Lorenzo Meyer, y no puedo dejar de preguntarte, ¿qué piensas? Pues sí, la frase redonda no se le puede negar. Es una frase redonda y una expresión más de una forma de ejercer el poder y de ejercer esa relación que tiene
con con el ciudadano normal, común y corriente. Durante mucho tiempo, Carmen, ¿cuánto tiempo? El discurso de los presidentes era un discurso acartonadísimo, con unas expresiones que, bueno, hubieran estado bien si la presidencia hubiera sido realmente una institución respetable y no se hubiera prestado a tanta tranza. Pero todos lo sabemos que se prestó a eso. Y algo que hizo atractivo a Vicente Fox, que luego se quedó nada más en esa superficie, nunca entró al verdadero tema, fue el usar un lenguaje ya más cercano al de la mayoría de las personas. Eso le dio mucho atractivo inicial, hablar de tepocatas, víboras prietas, los peces gordos, etcétera. Andrés Manuel no es muy dado a esas expresiones, pero de vez en vez sí. Yo creo que lo pensó, ¿eh? No es algo que le haya salido espontáneo. Es un mensaje, una forma de su mensaje. En esa frontera entre el discurso presidencial, o que se considera el discurso presidencial propio, que tiene muchos límites y que una buena parte de los mexicanos no entendieron ni entienden todavía. Y que sí lo entienden, recuerdo, y con esto termino, una discusión que tuve con Antonio Alatorre, que era, ya murió, el personaje más importante del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Yo me quejaba, bueno, eran otros tiempos, de que no se cuidaba mucho el español. Y Alatorre me dijo, mire, preocúpese de otras cosas, no de eso. Los idiomas se cuidan solitos. Si la gente entiende, los idiomas son para comunicarse. Si la gente entiende lo que alguien emitió, aunque no esté de acuerdo con la academia ni con la tradición, si lo entiende bien, el idioma está bien usado. Yo creo que aquí Alatorre también podría citársele en relación a esta conclusión de la presentación de Andrés Manuel esta mañana. Sin la menor duda, bien citado Alatorre, sin la menor duda. Y bueno, pues vamos, les propongo, Denise, Lorenzo, Sergio, a un resumen rápidamente. Tenemos un corte de información y regresamos. Bueno, para agregar nada más al tema del idioma, ponle, Lorenzo, lo que dijo Andrés Manuel, cómo subió su tuit este fin de semana, después de que se paró en la carretera a tomar un jugo de piña. Bueno, pues se tomó el jugo de piña, tuvo la escena con la persona que preparaba el jugo de piña y todo esto, que no podía tomarlo frío porque debe cuidar su voz, pero el tuit que subió es un tuit que vuelve al tema del lenguaje llano y franco que entiende la sociedad mexicana sin problema. Pa' su mecha que está sabroso. La expresión de pa' su mecha que está sabroso, bueno, pues la sumamos a este análisis a la memoria de Alatorre. Pues hoy vimos, Denise, Lorenzo, Sergio tuvo que retirarse, hoy vimos esta imagen afuera de Palacio Nacional, donde decenas de familiares de personas desaparecidas le pedían a Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues atención, desde luego cuando estaba prácticamente de forma simultánea presentándose la estrategia para combatir el fenómeno de las desapariciones. Estamos hablando de la gente que vino directamente, bueno, a hacer valer su propia circunstancia, y estamos con esa escena afuera de Palacio Nacional, con las personas que acuden con sus cartelones, con sus fotografías, con sus nombres, con sus apellidos, con las historias que se cuentan de los miles de desaparecidos en México. Déjenme recuperar, Denise, Lorenzo, lo que Alejandro Encinas expuso esta mañana, un breve resumen para escuchar su opinión acerca de este tema. Cómo Alejandro Encinas, responsable de este tema para el gobierno de la República, explica esta estrategia, lo que hoy se anuncia por la mañana. El objetivo fundamental de este plan de implementación de la ley es diseñar, con la participación de las familias de las víctimas, y lo quiero subrayar,
con la participación de las familias de las víctimas, las bases generales, las políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como prevenir, como uno de los retos fundamentales, prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos. Lamentablemente en 20 entidades, a más de un año de haberse publicado la Ley General, no han tomado ni medidas legislativas ni la integración correspondiente de las comisiones estatales, con lo cual urge y hacemos un llamado respetuoso a los estados de la República para que a la brevedad posible cumplan con esta disposición de ley. Con las instrucciones que nos ha dado el presidente de la República a todos los miembros del gabinete y particularmente a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos de seguridad, para que estos se apeguen plenamente al respeto de los derechos humanos. Y estamos convencidos de que va a haber un cambio profundo en este comportamiento de los distintos agentes del Estado y tendrán que apegarse plenamente a cumplir los derechos humanos y evitar cualquier acto de violencia que signifique desaparición forzada, ejecución extrajudicial o tortura. Esta va a ser una disciplina muy estricta que seguiremos en todo el gobierno federal. No existe las capacidades institucionales para contar con información fidedigna. Pongo un ejemplo. El último ejercicio que hizo el gobierno anterior fue intentar identificar a muchas de las personas que se encuentran en los servicios forenses cruzando la base de datos del Instituto Nacional Electoral, lo cual no es una tarea sencilla, simple y sencillamente porque la huella dactilar que toma el Instituto Nacional Electoral no coincide necesariamente con una huella en frío, que es el término técnico que utilizan los médicos forenses. Al mismo tiempo de que hay distintas modalidades de tomar la huella, ya sea en firma o rodada, etcétera, lo cual genera una enorme complejidad. De esos 4.500 cruces donde supuestamente se habían identificado a las personas, solamente pudieron corroborarse alrededor de 350. Y de esos 350, los propios familiares han cuestionado la identificación. No es un asunto sencillo. Las desapariciones son cometidas por particulares vinculados a la delincuencia organizada y se registran justamente en las zonas de mayor marginación y pobreza y las zonas de trasiego en las rutas de la droga y otro tipo de delitos como la trata de personas, la extorsión y otros fenómenos delictivos en el país. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Sí? No lo recuerdo con precisión, la absoluta mayoría son hombres, pero les voy a dar el dato en particular. Denise Dresser, tema de temas sin duda que agobia a México y ahora hay esta presentación que se hizo. ¿Qué piensas, Denise? Sí, celebro que este gobierno reconozca la crisis que vivimos, que reconozca la existencia de más de 40,000 desaparecidos, que reconozca el hecho innegable de que durante los últimos 2 sexenios México se convirtió en un país de fosas, de ausentes, un cementerio a nivel nacional. Después de la insensibilidad demostrada particularmente por el gobierno de Peña Nieto, es aplaudible este viraje de 180 grados en la postura del Estado mexicano. Y quien demuestra compromiso y convicción en esta causa, sin duda, es Alejandro Encinas, y hay que darle un gran espaldarazo precisamente por eso. Habrá que leer con cuidado el plan presentado y cómo reaccionan las víctimas. Y tiene razón Encinas en señalar algo que va a ser un gran reto. Las buenas intenciones probablemente se van a estrellar contra la falta de capacidad de muchas agencias del Estado mexicano, particularmente en el tema de peritajes y de profesionalización de los investigadores en torno a la búsqueda de desaparecidos. Bueno que se pida la asistencia internacional en este tema. Ahora hay que también ponerlo en el contexto de una semana la que se avecina, en la que probablemente se va a aprobar ya la Guardia Nacional y también la prisión preventiva oficiosa.
que constituyen a la par de lo que se anuncia en torno a las víctimas, que es tan loable y tan aplaudible. La otra mano, digamos, la mano derecha del régimen, que está resultando ser una mano mucho más dura y posiblemente represiva, particularmente en torno a temas de militarización y de uso de la prisión preventiva oficiosa para criminalizar y victimizar más a los pobres del país. Entonces, claroscuros esta mañana, sin duda, Carmen. Y quisiera hacerle una breve réplica a Lorenzo Meyer, porque él decía que hay pocos presidentes que se colocan cercos a sí mismos en cuanto a los nombramientos que hacen, por ejemplo, a la Suprema Corte. Yo sí creo que los estadistas se colocan contrapesos. Los estadistas fortalecen las instituciones, los estadistas impulsan la autonomía del Poder Judicial, los estadistas se preocupan por la calidad de la democracia. Hay una frase muy famosa de James Madison de The Federalist Papers, donde decía que el reto para el gobierno no solo es gobernar, es también colocar límites a su propio poder. Y sin duda el presidente tiene la capacidad legal para nombrar a quien quiera a la Suprema Corte, pero precisamente porque es la Suprema Corte, el máximo tribunal, que tiene la encomienda de interpretar y defender la Constitución, aspiramos que ahí estén los más notables, los mejores juristas del país, personas con una enorme respetabilidad pública, presidentes que dejaron tras de sí legados muy cuestionables. Fox, Calderón, son los mismos presidentes que nombraron a la Corte a un José Ramón Cosío, a un Arturo Saldívar, que no tenía la menor afinidad con Felipe Calderón y de hecho fue el ministro de la Corte que más se le enfrentó, particularmente en el caso de la guardería ABC. Entonces, creo que deberíamos como sociedad, pues sí, reconocer que el presidente puede nombrar a quien quiera, pero también exigir que nombre a los mejores y que pudiendo evitar la partidización, los señalamientos de politización, los señalamientos de conflicto de interés, ¿por qué no evitarlos y elevar la vara en lugar de colocarla al ras del suelo? Doctor Meyer, ¿qué dices de todo esto? Bueno, dos ángulos. Ahora tenemos el tema de la estrategia contra los desaparecidos y esta réplica, digamos, a tu dicho. Bueno, como te dije, Carmen, yo no conozco a dos de las tres y eso que dice Denise de que la colocó a ras del suelo, pues Denise ha de tener las razones que yo no tengo. No sé si la colocó a ras del suelo. Con Loretta Ortiz, que la conozco, yo creo que está arribita de ese suelo, pero en fin, es la opinión de Denise y no me meto con eso. La otra, el otro tema que tú propusiste fue este de las desapariciones. Las desapariciones es una falla fantástica del Estado, porque si la esencia, como decían los clásicos, ¿para qué existe el Estado? ¿Para qué existe la autoridad? ¿Para qué existe el príncipe? Voy a usar lo del príncipe porque pues lo sabía cuando la teoría se desarrolló. Tenía como razón de ser y era una posición muy conservadora proteger la propiedad y la vida de los súbditos. Si no se les protegía, no tenía razón de ser el Estado, el poder político y el príncipe. Aquí confluyen dos temas. El propio Estado se convirtió en asesino, se convirtió en violador de la ley. En los años 70 fue muy claro, pero eso viene de mucho tiempo atrás, de la eliminación física de sus adversarios o de los que creía sus adversarios o de los que consideraba inconveniente que siguieran actuando. Y los asesinó
bueno, una violación más clara de la naturaleza misma del contrato político entre sociedad y dirigentes, pues ya no la hay. Pero luego otra parte de esta tragedia ya no le correspondió directamente al Estado, indirectamente sí, que es la acción de los grupos criminales, de los carteles, de los capos, de asesinar con mucha impunidad a los que consideraban sus obstáculos, sus adversarios, sus enemigos. El Estado simplemente no pudo o no quiso intervenir en esto. Yo no sé el número de víctimas, no tengo idea de cuántas corresponden a desapariciones producto del Estado y cuántas producto de la acción de las organizaciones criminales. Me sospecho que estas últimas son en los 20, 30 años, 20 años últimos, las que llevan la delantera. Pero fueron los dos, son los dos. Ahora, menciona Denise lo de la Guardia Nacional y nos dice que sí, que va a seguir la militarización. Yo tengo mis problemas con la definición de militarización, pero en fin, dejémoslo de lado. La diferencia, una diferencia enorme entre el ejército y la armada, vamos a ponernos a los dos iguales, y la policía es, que el esfuerzo que se hace en el ejército y en todos, pero en este, pues es más o menos claro, es lo de la obediencia a las órdenes del superior, en cosas mínimas y en cosas máximas. Entonces la policía no tiene mucho eso de la obediencia, el ejército sí. Entonces el punto que vamos a aprobar, todavía no puede nadie decir que vaya a ocurrir lo contrario, es que si al ejército se le dice que tiene que seguir ciertos lineamientos en su enfrentamiento con los supuestos criminales que ande persiguiendo, o la Guardia Nacional que va a tener la disciplina militar, es muy probable que lo siga más que las policías. Si ahora los superiores, desde Andrés Manuel, el general secretario y el almirante secretario Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, dan instrucciones, dan órdenes y a su vez van percolando con los mandos intermedios, bueno, es una posibilidad, no estoy diciendo sea seguridad, de que se obedezca el sentido de la orden, de no violar los derechos humanos. Solo el tiempo lo va a decir. Por ahora sabemos, para nuestra desgracia, que las policías hace buen tiempo que no funcionan así. Claro, funcionan peor algunas que están ya copadas por el crimen organizado, cooptadas, y que la Policía Federal puede ser otra cosa, pero no queda todavía muy claro. El ejército ha violado los derechos humanos, sí, porque se lo dejaron violar los de arriba. Ahora lo que vamos a ver es si desde arriba se da la orden y se siguen violando. Bueno, pues entonces México no tiene ninguna institución capaz de hacerle frente a este problema. Está
desarmado. Espero que no, pero tampoco lo podemos asegurar nosotros. Esperemos que no, Lorenzo Meyer, desde luego. Y bueno, pues cerramos esta mesa esta mañana. Denise, Sergio, Lorenzo, a los tres, gracias. Gracias, Denise, por estar aquí esta mañana. Quedan abiertos muchos temas y nos falta tiempo. Buen día. Buen día para ti, gracias, Sergio. Gracias, Lorenzo, por estar aquí como siempre. Un abrazo.